Hola, y sean bienvenidos a la siguiente parte de esta serie. Sin más desarrollo los dejo con el vídeo. ¿Dónde lo dejamos el capítulo anterior? Daji le pregunta al prota que qué crimen de la moda estaba haciendo. El prota le responde que solo investigó las tendencias para armar los conjuntos, contestándole Daji que de qué le sirve investigar si va a crear conjuntos del siglo pasado. El prota le dice que solo la llamó para pedirle un consejo ya que estaba siendo muy criticona, respondiéndole Daji que porque actúa como si ella fuera la rara aquí. Daji le dice que solo tenía que ponerse algo casual, respondiéndole el prota que si ella no fue la que dijo que no tenía gusto sobre ropa masculina. Daji enfadada le responde que ni siquiera alguien guapo se vería bien con esos conjuntos. Ha-hyun acercándose a Daji le pregunta si se encontraba lista para la sesión de fotos, y susurrando le pregunta si se encontraba bien, ya que había espantado a los demás. Daji disculpándose le pregunta a Ha-hyun si todavía tenían el outfit masculino de la semana pasada, confirmándole Ha-hyun y preguntándole para qué lo quería. Daji le dice al prota que le enviaría ropa, pero que tenía que devolverla en el instante que termine. Ya en otro panel vemos al prota que se preguntaba si su atuendo era demasiado para una cita casual, pero cree que está bien. Después de todo lo arruinó la primera vez que se conocieron. Sirin, que acababa de llegar, se disculpa por llegar tarde, ya que se había perdido. El prota desconcertado le pregunta si llevaba su uniforme, respondiéndole Sirin que sí, ya que era muy cómodo y le gusta usarlo. El prota respondiéndole que ya ve, piensa que él fue el que pensó en cosas sin sentido. El prota recomponiéndose dice que si van a elegir el regalo, ya que el lugar es un poco grande, si se cansa pueden tomar un descanso. Sirin le comenta que estuvo pensando un poco que podía elegir como regalo, que le parecía un libro sobre la vida o una obra de Nikola Tesla. El prota le pregunta por qué le gusta tanto regalar libros biográficos. Sirin le responde que la palabra Tesla ha sido la más buscada durante 2 años seguidos. El prota le dice que tal vez no se refieren a ese Tesla. Sirin le comenta que entonces deberían de buscar la palabra más buscada de YouTube, respondiéndole el prota que mejor dejen de lado las redes sociales. Después de que nuestros protagonistas buscarán entre diferentes tiendas, deciden en tomar un descanso. Sirin comenta que no hay nada mejor que un té, después de tanto caminar. El prota le comenta que lo pidió con jarabe y extra, no tanto hielo y perlas de aloe, preguntándole si le gusta. Sirin le pregunta que cómo sabía que era su combinación favorita, respondiéndole el prota que es una coincidencia, mientras pensaba que Sirin no puede saber que sabe esas cosas de ellas por leerlo de un betón. El prota, cambiando de tema, le comenta que hoy había mucha gente suponiendo que es por la hora del almuerzo. Sirin le comenta que es bueno que la esté acompañando, ya que de seguro se hubiera perdido. Pero cambiando de tema, solo tenían que elegir entre las 3 opciones que vieron en la tienda. El prota le responde que sí, el mando de juegos, una colonia o unos audífonos. Se le hace difícil elegir ya que los 3 son buenos regalos, aparte no sabe para quién será el regalo. El prota le pregunta a Sirin si no sería mejor si piensa en eso para elegirlo. Sirin le responde que no lo sabe, ya que no es como las otras chicas, por lo cual no cree que su opinión sea útil. El prota, para cambiar el tema, le pregunta si de repente no le dieron ganas de comer, pero son interrumpidos por un llanto que pertenecía a un niño. El prota, acercándose, le pregunta si se había perdido. Sirin le pregunta si deberían de llevarlo al centro de atención, respondiéndole el prota que antes deberían tratar de calmarlo. El prota, acercándose al niño, le pregunta si le gustaría probar su bebida. El niño le responde que su mamá le había dicho que no aceptará cosas de extraños, pero que aceptaría el de su amiga. Ya más calmado, Sirin le pregunta si de casualidad tenía un celular, confirmándole el niño, pero se le había apagado. Sirin, prestándole su celular, le pregunta si recuerda el número de su mamá, pero nos damos cuenta que no se lo sabe por su expresión. El prota le comenta a Sirin que la mejor idea sería llevarlo al servicio del centro cuando se calme. El prota, teniendo una idea, se acerca al niño y le pregunta si le gustaban los juegos. Ya en otro panel, el niño les pregunta si de verdad puede jugar lo que quiera, respondiéndole el prota que por supuesto. Mientras se acercaba a un juego, el prota le pregunta si ese juego de pelea no es para 2 personas, respondiendo el niño entusiasmado que es el mejor entre sus amigos. El prota le dice que entonces juegue con Sirin, ya que ella es muy buena en los juegos. Sirin le pregunta al prota si está bien que jueguen en vez de buscar a su madre. El prota le contesta que él irá a buscar ayuda, pero mientras necesita que lo cuide. Sirin, tomando asiento, piensa que como él solo es un niño debería de ser suave con él. 10 minutos después, el niño le dice a Sirin que no es divertido si gana fácilmente, diciéndole que si no sabe jugar el juego se torna aburrido. Sirin, despertando su lado gamer, le pregunta que qué había dicho. El niño le responde que juega tan mal, que es aburrido jugar con ella.
que cree que sería más divertido si juega con el CPU. Sirin con una risa suave le pregunta cómo se llama, contándole el niño que se llama Chuyungdu. Sirin le propone que si le gana solo una ronda le compraría una consola de videojuegos. El niño emocionado le pregunta si está hablando en serio, confirmándole Sirin, pero claro eso si la logra derrotar. Mientras ambos jugaban, el niño comenta que cómo es posible que no le pueda ganar una sola ronda. Sirin le responde que fue divertido mientras duró, pero todo termina aquí, terminado está con la partida. Sirin le pregunta al niño que si vio que no es tan mala en los videojuegos, pero al verlo decaído se pregunta si no fue muy dura con él. Pero no se sorprende, ya que siempre comete errores, incluso en las interacciones sociales. Pero es interrumpida por unos tipos que le dicen que la han estado viendo por un tiempo. Sirin les pregunta que quiénes son, respondiéndole que esa es una buena pregunta, y que no se sorprenda al escuchar la respuesta, presentándose como los gemelos del Diablo Negro. Sirin sorprendida dice que los gemelos de Diablo Negro, respondiéndole estos que no hay nadie en esa sala de juegos que no los conozcan. Pero como se trata de Sirin, le pregunta al niño si había oído hablar de ellos. Los gemelos le pregunta si acaso trata de provocarlos, respondiéndole Sirin que no, además se les acabaron las fichas. Los gemelos con una mirada desafiante le pregunta que si está tratando de echarse para atrás con excusas como esas, que si cree que puede provocarlos y luego irse fácilmente, para luego darles unas fichas como cortesía de la casa, para luego retarlos a un 2 versus 2. Sirin le pregunta al niño que si se quería ir, pero este le responde que hay que enseñarles quién manda. Luego se empezó a juntar una multitud, preguntándose contra quiénes están jugando los gemelos. Sirin nos comenta que esos dos no estaban alardeando, ya que hasta ahora han hecho varios movimientos semiprofesionales. El niño se pregunta que cómo es que son tan buenos. Sirin le dice que si no puede atacarlos se vaya detrás de ella. Luego nos sumergimos en el juego donde los gemelos les dice que ahora verán su movimiento especial, diciéndoles que es su fin. Pero Sirin con un contraataque les dice que la pelea apenas empieza. Los gemelos sorprendidos se pregunta que qué había pasado, pero recomponiéndose, dicen que solo tienen que asegurar la victoria. Pero Sirin les dice que son demasiado lentos, dándole fin a la partida. La multitud sorprendida dice que es increíble que esos dos hayan derrotado a los gemelos. Los gemelos en shock se cuestionan que se habían confiado demasiado. Mientras Sirin celebraba su victoria, un transeúnte dice que cree haber visto antes esa chica, comentando otro que se parece a Rocentea. La multitud deshartada le preguntan a Sirin si les podía dar un autógrafo. Sirin les responde que está bien, pero ahora está un poco ocupada. Mientras la multitud se volvía más caótica, Sirin nos cuenta que es un problema, ya que tenía que cuidar el niño. Pregunta 12 dónde había dejado sus lentes. Pero de pronto llega el prota que llamándola Young-hee le preguntaba dónde se había metido, ya que la estuvo buscando desde hace rato. El prota le dice que se puso el uniforme que le había regalado, e incluso se peinó igual que Rocentea. Cualquiera pensaría que son la misma persona. La multitud al darse cuenta que no se trata de Rocentea se dispersa. El prota se disculpa por la demora, y es que la encargada estaba ocupada. Mientras el prota le pregunta al niño si se había portado bien, Sirin se les queda observando. Ya un tiempo después el prota le responde a Sirin que más o menos entiende lo que pasó. Sirin le comenta que esos dos se fueron, diciendo que algún día tendrían su revancha. El prota le dice que se alegra de que haya cuidado bien al niño, ya que está seguro de que se divirtió. Sirin le responde que no lo cree, ya que si no hubieran aparecido esos dos, las cosas hubieran salido mal. Al principio estaban jugando, pero él le dijo que era aburrido ganar todo el tiempo. Ahí empezó a jugar en serio, por lo cual el niño se frustró. El prota le pregunta que qué tiene de malo, ya que así son los juegos de lucha. Sirin le responde que en verdad al principio no parecía que se estuviera divirtiendo, comentándole el prota que si no estaba siendo muy dura consigo misma. Sirin le comenta que las cosas siempre ha sido así desde siempre. Consolar a un niño con un juego debería ser tarea fácil para cualquiera, pero ella siempre ha sido diferente a los demás. Aquí Sirin nos cuenta su pasado. Cuando tenía 6 años un día un profesor de ajedrez que es amigo de su padre se reunía con él de vez en cuando. Una semana después ella ya era capaz de ganarle. Al principio el profesor le daba cumplidos diciéndole que era una prodigio, pero ella podía notar la incomodidad en su cara. Luego de un tiempo el profesor dejó de ir. Ahí es donde Sirin se había dado cuenta que era diferente a los demás cuando se trataba de juegos. Al principio pensó que era divertido, pero si era buena en una cosa, era natural que no tuvieran el mismo interés en otras. Ahí fue cuando se preguntó cuál es el precio que alguien paga por ser bueno en algo.
Si eres diferente en algo comparado con la mayoría, entonces ellos se irán con las personas normales como ellos. Sirin nos comenta que después de eso conoció a Eusa y decidió unirse a los jugadores profesionales. Comenta que de vez en cuando piensa que qué sería de ella si fuera como los demás. Podría haberse adaptado mejor a la escuela, podría haber consolado al niño, podría haber sido más cercana a los rookies y así evitar que no vayan por un mal camino. Sirin le dice al prota que lo sentía por haber sacado un tema tan incómodo, pero el prota dándole un zape le dice que no diga esas cosas. Sirin le dice que estaba hablando algo serio. El prota le responde que se tranquilice ya que solo quería relajar el ambiente ya que quiere poner en duda el hecho de que piense así de sí misma. Y sobre lo que dijo antes, al no ser ordinaria como los demás no está mal, solo es ser diferente. No es que sea rara, simplemente eres especial, por lo cual no debería ser dura consigo misma. Luego vemos al niño siendo regañado por su madre, preguntándole dónde se había metido, y acercándose a los protagonistas, se disculpa por las molestias que les causó. La madre acercando a su hijo le pregunta que por qué no se había disculpado. El niño acercándose a Sirin le dice que la próxima vez le ganará, que no crea que siempre juega como lo hizo hoy. La madre enfadada le pregunta si no le había dicho que se disculpara. El prota le comenta a Sirin si acaso no dijo que no era buena con las personas, pero no creía que el niño se divirtió jugando con ella. En conclusión, aunque no sea normal como los demás, o incluso si no puedes empatizar o entender al resto, si realmente te importa y haces el intento de hacerlos felices, no crees que eso es suficiente. Diciéndole el prota aunque puedas sentirte un poco torpe, mientras lo intentes está bien. Ya cambiando de escena el prota le comenta a Sirin, que al final terminó comprando los 3 regalos. Sirin le responde que los 3 eran buenas opciones, además no se le hizo muy caro. Mientras el prota piensa que quisiera comprar esos audífonos, Sirin dice que ahora solo queda entregar los regalos, y así confrontar a los rookies. El prota le pregunta si de verdad lo hará, respondiéndole Sirin que por lo que le dijo antes, tomó la decisión de hacerlo. Pero cambiando de tema le entrega un regalo, diciéndole que es de agradecimiento por haberla acompañado. El prota le pregunta que en qué momento lo compró, respondiéndole Sirin que cuando estaban devolviendo el libro. El prota le pregunta que qué era eso, respondiéndole Sirin que eran unos amuletos impresos en papel de cobre del templo Peng, agradeciéndole el prota por el gesto. Sirin le comenta que es para agradecerle por todo lo que hizo por ella el día de hoy, preguntándole si tal vez en otra ocasión quisiera volver a salir con ella, diciéndole nerviosamente que él sabe que el director le dijo que debía entretenerse con algo similar si se sentía mal, ya que la vida fuera del juego también es importante para los jugadores profesionales. El prota le responde que estaría feliz de acompañarla, aunque hubo algunos contratiempos, él se había divertido mucho. Sirin le comenta que al parecer Canlimer ha aparecido, por lo cual es un alivio. Mientras el prota se queda confundido por lo mencionado, Sirin le dice que se tiene que separar aquí, pero espera que se vuelvan a ver pronto. Mientras el prota decía que sí, nos cuenta que no tenía que preocuparse, ya que se iban a reunir pronto. Ya en otro panel la maestra les comenta que hoy tendrían a un nuevo estudiante, entrando esta y presentándose como Cha Sirin, aparte de la escuela trabaja como jugadora profesional, contándole que hace un año se ausentó porque estaba en un internado de juegos, pero el día de hoy vuelve a la escuela. Sirin que notó al prota les dice que espera que se lleve bien con todos. Mientras los demás se alborotaban por compartir salón con Rocentea, Daji se pregunta si no era ella la que hacía esos gameplays populares. Mientras la maestra calmaba el aula, le comenta a Sirin que no sabe quién es pero al juzgar por la reacción de los demás, debería de ser alguien famosa. Luego le pregunta a Daji si podía ayudar a Sirin a adaptarse al entorno, respondiendo esta que con mucho gusto. La maestra le comenta a Sirin que Daji también se transfirió a esta escuela, ya que ella también es algo popular, cree que puede ayudarle. Sirin le pregunta a la maestra si no es mejor dejarla a cargo con alguien que ya conoce, la maestra le pregunta si conoce a alguien de la clase, respondiéndole Sirin que el de allá, siendo este el prota. Ya en otro panel el prota le pasa un almuerzo a Sirin diciéndole que es el mejor de la cafetería. Sirin le comenta al prota que no esperaba que tantas personas quisieran darle la bienvenida, respondiéndole el prota que si no es consciente de su popularidad. El prota le comenta que incluso un profesor quiso un autógrafo, por lo cual para los chicos de secundaria es una gran ídolo. Sirin le dice que si es así, entonces él debería de ser su manager en la escuela, ya que la estuvo ayudando. El prota le responde que le encantaría, pero ese trabajo es muy agotador. Sirin le dice que mejor lo olvide, ya que cambio de opinión, después de todo vino a la escuela para animarse. Al principio creía que solo sería una pérdida de tiempo,
pero el hecho de que vaya a la misma escuela que él, va a ser entretenido. Además podrá contarle con más frecuencia sobre el arreglo de partidas. El prota le pregunta si logró hablar con los rookies sobre el caso. Sirin le responde que ese día los reto a un 1 vs 1 y el que pierda hará lo que digan el ganador. El prota le pregunta si no iba a hablar con ellos en vez de jugar, respondiéndole Sirin que los gamers resuelven los problemas así. Pero al final no todo fue un desastre, aunque no logró averiguar nada importante, a decir verdad es como si ninguno de ellos supiera nada. Sirin nos dice que quisiera saber si uno de los 5 le estaba mintiendo, o si solo es un malentendido que ella misma creó, ya que ahora está dudando de lo que vio aquella vez. El prota al escuchar a Sirin piensa que al cambiar el panel en donde Sirin se reúne con el broker, ahora se le está dificultando hallar pistas. El prota nervioso le dice a Sirin que si no hay ningún caso de arreglo de partida, no sería algo bueno, ya que si hubiera tal caso le afectaría en su carrera de jugador. El prota le comenta que lo que pueden hacer por ahora es vigilarlos por un rato más, respondiéndole Sirin que eso suena bien. Sirin acabando su almuerzo le comenta al prota que ahora que está haciendo el papel de estudiante, tendrá que dejar a los fans por un tiempo. El prota le responde que sería lo mejor, ya que él también se cansaría si tuviera que firmar tantos autógrafos. Sirin le dice que tal vez debería seguir hasta que todos tengan su autógrafo, respondiéndole el prota si eso no fue lo que dijo hace unos segundos. El prota le dice que si tanto le gusta engreír a sus fans, le importaría si le presenta a algunos amigos que la admiran. Ya en otro panel Dahyun nos cuenta que prácticamente se conocieron de casualidad en una cabina de juegos, respondiéndole el prota que así es, mientras nos muestra que le dijo a Sirin que si llegaran a preguntar dijera eso. El prota les dice que de qué otra manera conocería a Rocentea, respondiéndole Dahy que no sabía que podía hacer amigas tan fácilmente. El amigo del prota comenta que no creía que encontraría a tan bella damisela, en una tierra tan oscura. Mientras Sirin se queda confundida, el prota le comenta que eso significa que es un placer conocerla, y si le podía dar su autógrafo. Sirin le pregunta que cuál es su nombre, respondiendo este que el dios dragón azul. El prota le comenta a Sirin que solo le haga caso. Jung le dice a Sirin que es una gran fan suya, y es increíble cómo puede ser tan buena jugando. Sirin le responde que es bonito escuchar eso de su parte. Dahy que ve al prota sonriendo, le pregunta si de verdad solo son conocidos, dándole esta una patada. El prota le pregunta a Dahy que por qué lo había golpeado, respondiendo esta que su pie se resbaló de repente. Sirin que los notó peleándose se acerca y pregunta si ella era Dahy, confirmándole esta. Sirin le comenta que el prota le habló de ella mientras venían aquí, le contó que era una persona algo violenta, imprudente, muy excéntrica y con una personalidad rebelde. El prota que notó la expresión asesina de Dahy, le dice que no lo dijo exactamente con esas palabras, y luego le dijo que era una buena chica y se llevaban bien. Sirin comenta que por lo que escucho es una persona bipolar y entendió que trata al prota como si fuera su esclavo. Dahy con una risa le comenta que está malinterpretando las cosas, pero Sirin le dice que de seguro esa risa de ahora de seguro es falsa, diciéndole que no la engañara con esa doble cara, ya que pretende ser buena, pero es malvada por dentro. Dahy le responde que es grosero decirle eso a alguien que acaba de conocer, pero Sirin le responde que no le importa, ya que de todas maneras no pensaba llevarse bien con ella. Ya Dahy enfadada le responde que si las cosas son así, no es necesario ser amable con ella, diciéndole que aunque es bueno ver caras nuevas en el club, porque venía a decirle esas cosas sin ni siquiera era un miembro. Sirin le responde que no había venido a hablar con ella, solo vino porque el prota se lo pidió. Dahy le pregunta que por qué es tan cercana al prota si apenas se conocen. Mientras ambas seguían discutiendo, Jung trata de calmar el ambiente. El prota nos comenta que entiende que las dos no se lleven bien, ya que sus personalidades son muy opuestas, pensando que debía haber puesto más énfasis en los puntos buenos de Dahy. Sirin le responde que si el prota y ella parecen ser tan cercanos es porque, y agarrando al prota del brazo dice, que él es muy amable, e incluso se ofreció a acompañarla el fin de semana a ayudarla a elegir un regalo. Mientras Dahy y Jung se quedan un poco aturdidas por lo mencionado, el prota les dice que eso fue porque, pero es interrumpido por Sirin que dice que no importa lo que tenga que hacer para liberar al prota, diciéndole a Dahy que la desafía a un duelo por él. Quedándose Dahy volviendo en sí le pregunta que de qué está hablando. Sirin le responde que en su grupo suelen arreglar las cosas con una partida, diciéndole que si ella gana debe de dejar libre al prota, eso también significa que no se podrá acercar a él. El prota interrumpiéndole comenta a Sirin que tal vez esté malinterpretando las cosas, respondiéndole Sirin que qué hay de lo que le contó antes, que era muy engreída y que lo trataba como un esclavo,
respondiéndole el prota que eso es diferente. Bueno, si fue algo así, pero Sirin lo interrumpe diciéndole que también dijo que solo venía a interrumpir al club de juegos y que cuando se unió, opacó su nivel de jugador. Respondiéndole el prota que para ser honesto eso sí pasó. Daji que le parte la madre al prota y más decidida le responde que acepta su duelo, y que no crea que lo hace por el idiota del prota, sino porque no es de las cobardes que evitan una pelea. Jung le dice que si no es mejor hablar las cosas. El amigo del prota nos dice que esta escena parece como dos diousas se enfrentaran entre sí, comentándole a Jung que lo más recomendado en mantener la distancia. Daji le pregunta a Sirin que cómo determinarían la ganadora, respondiendo Sirin que no planea ser injusta con ella, ya que no quiere escuchar sus quejas después que pierda. Tal vez podían jugar, pero le dice que lo pensara luego, y recogiendo lo que queda del prota, le dice que la próxima vez que se encuentren, se hará cargo de hundir su opresión. Respondiendo Daji que porque lo dice como si ella fuera una villana. El amigo del prota les dice que eso es todo y que el prota está a salvo por ahora. Daji le pregunta que por qué se pone de su lado, respondiendo este que un buen líder se preocupa por sus súbditos. Mientras Jung seguía intentando calmar las cosas. Ya en otro panel Daji se pregunta si entonces la ropa de esa vez era para salir con ella, ya que creía que solo iba a salir con algún amigo, preguntándose por qué son tan cercanos. Por supuesto, al prota de seguro le interesa ya que es una jugadora profesional. Aunque eso no debería importarle, pero por alguna razón le da algo de curiosidad. Las amigas de Daji le preguntan si le pasa algo ya que está en las nubes, respondiendo esta que no era nada. Una de ellas le pregunta si un chico y una chica salen juntos el fin de semana, se puede considerar una cita, diciéndole la otra que si cree que es correcto asumirlo así. Mientras seguían hablando del tema, le preguntan a Daji si no conoce algún caso parecido. En verdad les da curiosidad, por lo cual pensaron en preguntarle a una experta. Daji les comenta que no era una experta, ya que estuvo mucho tiempo en el extranjero y su percepción de una cita había cambiado mucho. Las chicas decepcionadas le dicen que como era de pensar, no están al mismo nivel que Daji. Respondiendo está que no la dejaron terminar. Daji nos sigue contando que solo le da curiosidad su relación porque quiere apoyar a Jung. Al parecer está perdiendo su paz mental por ese idiota. Pero tiene que asegurarse de ganar, para seguir con la operación Cupido. Ya en clase de gimnasia el profesor les dice que formen grupo de A2 para que practiquen. Sirin acercándose a Daji le pregunta si pueden competir con eso. Daji le responde que duda que sepa jugar, pero aún así no le importa. Sirin le responde que después de todo los deportes son como los juegos, más bien se preocupa de tener mucha ventaja sobre ella. Daji le responde que si tanta confianza tiene, entonces acepta el desafío. Ya en la cancha los espectadores se preguntan si Rocentea también es buena en los deportes. Aunque ella sea buena en los eSports, su contrincante es Daji, la estudiante transferida que se volvió la estrella de todos los clubes deportivos. Sirin decidida inicia la partida con un potente golpe, pero resultó que no le dio al objetivo, dejando al público desconcertado. Luego de un tiempo el marcador va 21-0. Daji le pregunta que por qué estaba tan confiada hace un momento. Respondiéndole Sirin que se había equivocado. Después de todo, no solo se necesita estrategia, sino también físico. Además era bastante buena, respondiéndole Daji que se confió antes de tiempo. Los demás acercándose le dicen a Sirin que eso fue una locura de partida, pero con un poco de práctica puede mejorar. Mientras seguían alentando a Sirin el prota le comenta a Daji que debió ser más suave con ella, preguntando esta que de qué lado está. El prota le responde que de ninguno, pero a decir verdad ambas se parecen un poco. Claro, cada una tiene lo suyo, pero aún así se parecen, ya que ninguna de las dos es mejor cuando se trata de adaptarse a la vida escolar. Además se preocupan mucho de lo que el resto pueda pensar de ellas, contándole la vez que le dijo algo y se lo había tomado muy en serio, diciéndole a Daji que trate de hacer las cosas más fáciles para ambas, respondiendo esta que está bien. Luego vemos a Sirin practicando y diciéndole a Hou Chieun si lo estaba haciendo bien. Hou Chieun le pregunta que si el prota y ella se conocían desde antes, respondiendo Sirin que se conocieron en una cabina de juegos. Hou Chieun le pregunta que cómo es, preguntado si sin que a qué se refiere. Hou Chieun le pregunta que qué tipo de chico cree que es el prota, dejando a Sirin desconcertada. Hou Chieun se disculpa por hacer una pregunta tan vaga, ya que debió ser más específico, pero a decir verdad ni siquiera él conoce la respuesta. Daji acercándose le comenta que si sigue practicando, mejorará su técnica con el tiempo, diciéndole a Sirin que el partido anterior supone que tuvo mucha ventaja, por lo cual puede anularlo si quiere. Sirin le responde que prefiere mantener su orgullo y aceptar su derrota. Daji enfadada le dice que además ella no puso ninguna condición si ganaba, por lo cual el juego ya terminó.
Sirin le responde que claro que no, ya que gana la que gane 2-3 juegos. Mientras ambas seguían discutiendo, el prota desde lejos nos cuenta que al parecer se están empezando a llevar bien. Ya en otro panel vemos a Daji que decía que hoy fue un día bastante agotador ya que Sirin en cada descanso insistía en jugar algún juego raro. Pero es interrumpida por unos chicos que al parecer estaban molestando a Sirin. Uno de ellos le dice que la han estado buscando por toda la escuela, preguntándole si acaso los ha estado evitando. El líder le comenta que ese es su canal, pero las cosas no van muy bien para ellos, preguntándole que si no cree que si saliera Rocentea en uno de sus vídeos las cosas serían diferentes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres la siguiente parte lo más rápido posible deja tu like y un comentario. Aquí me despido, hasta la próxima.